Asambleísta Fernando Bustamante. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, quisiera comenzar mi intervención también presentando una pequeñísima queja. El tema de esta ley tiene una implicancia también sumamente importante para la seguridad de las personas y del Estado. Yo creo que también debiéramos haber tenido la posibilidad de seguir más de cerca el desarrollo de los debates en la comisión. Ojalá que estemos más cerca también para el segundo informe que se tendrá que preparar después de este debate. Este proyecto de ley tiene una enorme trascendencia para el tema de la seguridad. Después de lo dicho por mis colegas de bancada, Paco Velasco y María Paula Romo, buena parte de lo que yo quería decir lo doy por dicho y me sumo a las preocupaciones y a las palabras de ellos. Voy a tratar de construir mi discurso a partir de lo que han dicho. Efectivamente, quiero expresar en primer lugar mi tremenda preocupación con la forma como se está manejando el tema del terrorismo y del concepto de terrorismo. A pesar de los grandes progresos que María Paula Romo señala en la versión que está presentada para el primer debate, creo encontrar todavía en el texto que obra en nuestra consideración algunos rezagos de esa visión absolutamente peligrosa que ella acertadamente denunciara. Quiero referirme, por ejemplo, a la transitoria, me parece que es la primera transitoria en el texto. Si me espera un segundo voy a referirme. Sí, en la disposición transitoria primera, la forma como está redactado abre precisamente, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, de aberraciones como aquellas que, y voy a citar un ejemplo, llevan a que hay algunas personas, concretamente un profesor universitario de origen árabe estadounidense, que está preso por terrorismo. ¿Por qué hizo lo siguiente? Voy a dar el caso. Él donó dinero para una ONG que ayudaba a refugiados palestinos en el Líbano, que ayudaba, por ejemplo, a conseguir alimentación, vivienda y otras necesidades básicas de estas poblaciones necesitadas. Ocurre que en esa ONG alguien desvió parte de unos fondos, no necesariamente los que donó este señor, fondos de esa ONG para financiar a una organización clasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como terrorista. Resultado, la ONG quedó clasificada como terrorista. Resultado, los donantes de la ONG pasaron a ser culpables de financiar el terrorismo precisamente porque en las normas estadounidenses actuales la financiación indirecta es tan culpable y tan dolosa como, por ejemplo, dar directamente dinero para que se compren explosivos y con ese propósito. Ese tipo de aberraciones precisamente son aquellas que se deslizan en textos como los que, por ejemplo, ponen la financiación indirecta. ¿Qué es una financiación indirecta? ¿Dónde termina la cadena? Yo le vendo pan, ¿no es cierto?, a un señor que resulta que es narcotraficante. ¿Estoy yo al alimentar al narcotraficante contribuyendo a que esa red de narcotráfico de la cual forma parte este señor funcione? ¿Soy por tanto indirectamente culpable de ayudar o asistir al narcotráfico? Comparto plenamente esa preocupación. La figura terrorismo como concepto y como figura jurídica inicialmente aparecen precisamente para referirse a actos de una violencia y de una masividad tales que provocan conmoción y espanto en una población, es más, que son hechas con el propósito precisamente de aterrorizar. ¿No? Para mí, por ejemplo, la masacre de Tamaulipas es un acto terrorista porque a mi juicio tiene por propósito aterrorizar, provocar conmoción y espanto, insegurizar, quitar a la gente toda certeza ontológica de que el mundo en el que viven es un mundo mínimamente predecible y seguro. Pero no cualquier acto de violencia, ni de protesta, ni de reclamo, incluso si viola la ley, es terrorista. Pero si seguimos, y con eso me sumo a las precautelas que María Paula Romo presentaba, seguimos por esta pendiente, estamos creando precisamente ese tipo de cheque en blanco
que asegura que los estados, no importa de qué signo ideológico, puedan perfectamente el día de mañana justificar cualquier acto de espionaje, control social, totalitarismo, por la vía precisamente de ponerle el letrero de terrorista a cualquier actividad que les disgusta o que les molesta. Y ciertamente quiero decir que comparto la preocupación, con un sentido diferente, por cierto, que ha sido presentada por el asambleísta Altafulla, en el sentido de que ciertos actos que pueden ser contravenciones, incluso delitos, actos de violencia, por cierto, están siendo clasificados como terroristas, cuando esta es una figura que al ser utilizado de esa manera se pervierte. Por ello mismo es que veo con extremada cautela la necesidad también de tener cuidado en redacción. En mis observaciones por escrito voy a presentar precisamente los puntos o los espacios donde me parece que se desliza el peligro todavía. También me sumo a los elogios a la acción de la comisión, que ha mejorado extraordinariamente el proyecto desde su versión inicial. Es extremadamente importante tener en cuenta, como también lo dijo Paco Velasco, que nosotros aquí lo que estamos haciendo es buscando un promedio entre lo que son las exigencias de vivir en una comunidad internacional donde existe un consenso determinado del cual formamos parte para ser parte de esa comunidad internacional, con el hecho de que muchos de nosotros, al menos en país y probablemente en otras bancadas, tenemos serias dudas y reservas sobre el régimen de seguridad internacional que se busca imponer a través precisamente de la creación de estas entidades satánicas que toman el lugar, y perdónenme la metáfora, en el mundo contemporáneo que la brujería en los siglos anteriores. O sea, hoy en día no tenemos el Maleus Maleficarum, tenemos el Gafi, ¿no? Y que era el Maleus Maleficarum, era el texto que servía para que los inquisidores descubrieran, ¿no es cierto?, la brujería en los más mínimos gestos, actos o rasgos físicos de las víctimas, generalmente o la mayor parte de las veces mujeres, ¿no es cierto? Aquí tenemos que tener cuidado de no repetir en el siglo XXI las maniobras, ¿no es cierto?, los paradigmas ideológicos y que permitían al poder operar sin controles y sin límites. Tenemos, por lo tanto, que encontrar soluciones a los problemas de la seguridad, del crimen internacional, del narcotráfico, pero también me reitero y vuelvo a apoyar lo que se dijo hace un minuto, de una manera que no cree males mayores, que no destruya las sociedades y no destruya las garantías fundamentales que hacen que la vida humana goce de libertad y merezca la pena ser vivida. El peligro más terrible que enfrentamos hoy en día desde el punto de vista de las libertades no es el estatismo, es la tiranía del bien. ¿Qué quiero decir con ello? Que en nombre de lo bueno se instala un sistema de controles que por asegurar lo bueno termina destruyendo la libertad y la dignidad humana. Es extraordinariamente importante porque desde Calvino en adelante, en nombre del bien, se han instaurado sistemas de totalitarismo que han intentado vaciar a la vida humana de todo contenido libertario. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado en la izquierda y en la derecha, todos aquellos que creen que la vida humana debe ser virtuosa. Y yo no creo que la vida humana debe ser virtuosa, creo que la vida humana debe ser libre y debe haber la libertad para buscar la virtud, pero no esta debe ser precautelada por un Estado paternalista, sea este teocrático o laico. Finalmente, es importante, a mi juicio, señalar, y quiero también sumarme a una crítica que se hizo, el título y los primeros del artículo primero, artículo segundo y otros artículos deben ser reformados. Me sumo a la crítica que hizo el general Moncayo. No se trata de prevenir los actos, no tiene como objeto los actos ilícitos de esta ley, sino aquellos que tienen que ver con determinados crímenes organizados que son de tal importancia y magnitud que justifican un régimen de control y vigilancia excepcional. Hay algo que nos olvidamos con frecuencia, que estos regímenes, por ejemplo, contra el lavado, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la trata de seres humanos, justifican medidas excepcionales que no deberían imponerse normalmente en una sociedad civilizada si es que no fuera por la magnitud del peligro y la dificultad de combatir estos males o este tipo de crímenes. Es extraordinariamente importante, por lo tanto, que se acote el objeto de esta ley, porque si no podría justificar para establecer mecanismos de vigilancia excepcionales para todo ilícito y eso podría significar incluso actividades que no son delictivas. Señor presidente, quiero terminar simplemente señalando
que me reitero en la importancia extrema, ¿no es cierto?, de que nosotros no veamos esto simplemente como de que tenemos que mejorar nuestra imagen internacional. Ciertamente es necesario que el Ecuador cumpla con sus compromisos como parte de la comunidad internacional, pero eso no nos exime de la necesidad de que lo hagamos sin perder la libertad y la autonomía que tenemos para plantearnos críticamente y en su debido momento y oportunidad ante esa misma comunidad internacional, sumarnos a aquellos que creen que el régimen internacional de prevención y de lucha en contra del crimen organizado, por ejemplo el narcotráfico, merece y debe ser profunda y Termina su radicalmente cambiado. Gracias, señor presidente.